Por eso, nuestra patria ni se vende, ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importante radioemisora que ha constituido siempre una tribuna de la democracia y del pensamiento plural. Un agradecimiento a su principal ejecutivo, a su director, por la generosa acogida a todas las corrientes de opinión y a todas las expresiones ideológicas que se expresan en nuestro país. Un saludo respetuoso a quienes son parte del emisor y contribuyen al éxito de la misma. Un saludo a los compañeros que contribuyen a la difusión del pensamiento que todos los días domingos se expresa a través de esta alta tribuna, como es el caso del compañero Pepe, de Raúl, de Clever, de César, de Medardo y de las personas que contribuyen a difundir el análisis de la realidad de nuestro país y las sugerencias de lo que debería pasar o debería impulsarse en nuestra querida patria. Quisiéramos saludar respetuosamente a los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero, y a los hermanos que de fuera del país también nos escuchan. Quisiéramos empezar el programa el día de hoy haciendo relación a lo que ha sucedido en Uruguay el día de ayer. Ayer renunció el vicepresidente de Uruguay, imagínense ustedes, porque le han detectado y él mismo renuncia por haber utilizado $4,500 que compró con una tarjeta que era de la corporación en la cual él laboraba y que era de carácter petrolera. Me refiero a Raúl Sendic, hijo de una de las figuras más importantes del Uruguay, que era un dirigente político y que estuvo preso durante la dictadura anterior en esa república. Renuncia porque él, por delicadeza, dice que para no hacerle daño a su partido y para no dar un mal ejemplo en el Uruguay, él renuncia. $4,500 había utilizado. ¿Qué les parece, compatriotas? Quiero recordar que el presidente de Hungría renunció porque le encontraron que algunos párrafos de la tesis con la cual él se graduó había sido copiada y no habían puesto la fuente de donde había copiado esos párrafos. Aquí no hay ningún problema. Lo que han hecho aquí en el Ecuador, recordemos que copiaron del Rincón del Vago y no pasa absolutamente nada. Mejor dicen que ellos no tienen por qué responder, que no hay pruebas y sencillamente no hay manera de que en el Ecuador exista justicia. Esto es algo increíble. En el Ecuador impera la impunidad, no existe justicia y les podríamos ir demostrando de cómo ha sido el manejo en el Ecuador. Queremos hacer memoria de que cuando el presidente Rafael Correa, en el mes de enero del 2011, pidió de que le permitan meter la mano en la justicia, él, a sabiendas, estaba violando la Constitución. No solo que estaba violando la Constitución, sino que en forma lamentable la Corte Constitucional de entonces le permitió la metidita de la mano, que no era solo la mano, sino los dos brazos, las piernas y el cuerpo entero, violando el artículo 168 de la Constitución que dice: la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Primero, los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Sin embargo, recuerden ustedes, a pesar de que garantiza la Constitución que todos los órganos de la función judicial gozan de independencia interna y externa, ¿qué es lo que hizo el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana? Sacó a todos los jueces que le dio la gana. No existen jueces ahora que tengan la experiencia porque fueron retirados e incluso reformaron la ley orgánica de la función judicial, porque antes se exigía que si alguien quería ser juez se necesitaba 5 años de experiencia en la profesión.
Si alguien quería ser ministro o magistrado en la Corte Superior a nivel de provincias, 10 años, y si quería estar en la Corte Nacional, 15 años. ¿Qué es lo que hizo la Revolución Ciudadana? Que no se requiera ningún requisito. Lo único que se requería al tenor de lo que ha pasado es que sumisamente firmen muchas de las veces sentencias que venían redactadas y elaboradas a veces incluso con la sospecha de los mismos abogados de la causa. Ejemplos, recordemos lo que pasó con Diario El Universo, una demanda por $80 millones que presentó el expresidente Rafael Correa, $80 millones, y le permitieron que él, mediante sentencia, dizque, gane, entre comillas, $40 millones. ¿Y se acuerdan cuál fue la acusación al Diario El Universo? Que había cometido delito coadyuvante. ¿Cuál era el delito coadyuvante? De que como tenía el periódico, no impidió que salga un artículo del periodista Emilio Palacio. Yo pregunto, si es que aplicaran el delito coadyuvante, ¿quién le nombró al señor Glass para que maneje todo lo que son las áreas estratégicas del país? Pues, ¿no fue el presidente Rafael Correa? Allí ya no funciona el delito coadyuvante, porque claro, ellos son los dueños de la Administración de Justicia. Pero yo quiero recordar aquí algo que los ecuatorianos no deben olvidar, pues. Recordemos que cuando se llamó a la consulta del día 7 de mayo del 2011, no solo que era inconstitucional la convocatoria, sino que allí se produjo una elección turbia y que la podríamos calificar de fraudulenta. ¿Por qué? Porque aparecieron 1.229.330 electores adicionales. Óigame, 1.229.330 electores adicionales. En la provincia de Manabí aparecieron 182.385 votantes o electores fantasmas. En la provincia del Guayas, 160.188. En Pichincha, 120.303 votantes fantasmas. En la provincia de La Suay, 96.165 votantes adicionales. En la provincia de Chimborazo, 81.174 electores o votantes fantasmas. En la provincia de Cañar, 62.771 votantes adicionales. En la provincia de Los Ríos, 62.385 y así sucesivamente. Eso se llama fraude. Con fraude se cogieron la corte. Pero vale la pena hacer además relación de hechos que valdría la pena que los ecuatorianos no olvidemos. La OEA dio un informe el día 12 de noviembre del 2012 y llegó a la siguiente conclusión, que el 63.61% de todas las actas de la consulta para tomar por asalto la Administración de Justicia no coincidían el número de firmas con el número de votos. Es decir, inflaron para ver cómo se llevaban la Administración de Justicia los señores de la mal llamada Revolución Ciudadana y que se dicen que son del socialismo del siglo XXI y que les deberíamos llamar del fascismo del siglo XXI. Quiero que recordemos que siempre, absolutamente siempre, han hecho fraude y les podemos demostrar con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Recordemos que en el último proceso electoral, mientras el INEC decía que son 11.118.306 personas que deberían tener derecho a la votación, ¿qué es lo que sucedió? Resulta que ellos dijeron que no son 11.118.306, ellos dijeron que son 12.735.792 votantes. Había 1.617.486 votantes, el equivalente del 14,55% del verdadero número de votantes que había en el Ecuador, de acuerdo al INEC. ¿Por qué inflaron a 12.735.000? Porque para tener ese número de votantes mayores de 16 años se requeriría que el Ecuador tenga ¿cuántos? 19.420.000 personas. Es decir, inflaron
el número de habitantes en 3 millones de personas. Así se llevaron la Asamblea Nacional, con la que tienen previsto hacer lo que les da la gana. Esa bancada, ese bloque legislativo de encubridores que un día deberían ir presos porque están violando el artículo 42, numeral primero, literal B, los que tienen la obligación jurídica de impedir los ilícitos y no lo impiden son ahora autores directos. ¿Quiénes son los que les encubren a los que han cometido todo tipo de negociados en el país? ¿Quiénes son los que no permiten que ni siquiera comparezcan a dar una explicación las autoridades del Ecuador? Los asambleístas del bloque encubridor. Compatriotas, abramos los ojos. El proyecto del fascismo del siglo XXI lo quieren sostener de las maneras más insospechadas. Pero yo quisiera demostrarles, óigame lo que van a escuchar este momento, por favor. ¿Saben ustedes cuáles son, entre otras, las razones fundamentales por las que estaban tan desesperados para acogerse la Administración de Justicia? Van a oír ustedes dos cosas que valdría la pena que lo recuerden. Una de las razones es porque quien ordenó el ataque al hospital de la Policía Nacional puede ser acusado por crimen de agresión, que es uno de los 4 delitos que jamás prescribe y que podría ir a la Corte Penal Internacional con la sede en La Haya. Hay 4 delitos que no prescriben. Yo les ruego que tomen ustedes el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se lo aprobó en el mes de junio del año 1998. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de Roma? El Código Penal de las Naciones Unidas, para decirlo de otra manera, que fue suscrito el 17 de julio de 1998 en Roma. Allí dice que hay 4 crímenes que son competencias de la Corte Interamericana. El crimen de genocidio, artículo primero, los crímenes de lesa humanidad, artículo 5 también, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Esos 4 crímenes no prescriben jamás. Y yo pregunto, ¿saben ustedes cuál es en el artículo 8, el numeral 9, un delito que no prescribe porque es un delito de agresión y que puede ser o no dentro o no de guerra? Les leo textualmente. Literal, numeral 9, en romano, artículo 8. Oigan ustedes lo que significa delito que no prescribe jamás. Abro comillas. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares. Yo pregunto, y cierro comillas, ¿quién ordenó el ataque al hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre del 2010? ¿Fue o no el economista Rafael Correa? Sí, señor. Por eso no quisieron que la Asamblea Nacional averigüe justamente lo que pasó el 30 de septiembre. ¿Sí saben por qué? Porque tenía que comparecer allá el general Ernesto González y el señor, ahora general, en esa época me parece que era coronel, el señor general Luis Castro Ayala. ¿Y qué hubieran respondido a los asambleístas si les hubieran preguntado a estos 2 altos oficiales? Señor, ¿usted decidió el ingreso al hospital o quién a usted le ordenó? Y al el señor coronel o general, ahora general, Luis Castro, le hubieran preguntado lo mismo. Señor general Castro o coronel Castro, ¿quién a usted le ordenó? Si sabe usted que ha habido 10 muertos, si sabe usted que han habido 294 heridos, ¿quién le ordenó a usted que entre al hospital de la Policía Nacional? ¿Qué hubieran tenido que decir los oficiales? ¿Quién les ordenó? Pues, para que no digan nada, les prohibieron a los asambleístas de Alianza País que no llamen y no investiguen los hechos del 30S.
Y se acuerdan ustedes otra cosa, se acuerdan que desaparecieron todos los cartuchos que estaban cerca del hospital de la Policía Nacional, y además se inventaron, escuchen compatriotas, que dizque había la pretensión del golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? Estamos en el 2007 y todavía no saben quién es el golpista. Y si saben ustedes quién es una de las personas que dio un informe como presidente de la comisión diciendo que ha habido golpe de Estado, el actual señor ministro fiscal general, el doctor Vaca Mancheno. Hay que preguntarle, señor doctor Vaca Mancheno, ¿quién es el golpista? Deme el nombre, deme el apellido. Es el único golpe de Estado en la historia de la humanidad que seguramente dieron los ángeles custodios, los serafines, los querubines, las almas del purgatorio, las almas en pena. ¿Quién dio el golpe de Estado del 30S? Y en definitiva, ellos saben que les pueden llevar al tribunal de la Corte Penal Internacional por haber atacado un hospital. Lo digo porque está eso en el artículo 9 romano, del artículo 8 a la vez, el numeral 9, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y yo quiero que recordemos algo. Les dieron penas de varios años a señores policías y a miembros de la fuerza pública. ¿Para qué? Para que ellos pidan clemencia, para que ellos pidan que les den un indulto. Y les hicieron un reglamento y les hicieron firmar que sí, que ha estado yendo a haber un golpe de Estado, que ellos eran parte del complot. ¿Para qué les hicieron firmar esos papeles? Para tener documentos de descargo, para que cuando se presente un juicio en la Corte Penal Internacional, decir, miren señores, aquí están los documentos y las pruebas de que sí hubo el intento de golpe de Estado, aquí están firmando que por favor les suelten, que no quieren estar 10 o 12 años presos. Eso se llama chantaje político, eso es indebido, eso es inmoral. Pero yo les voy a decir una cosa adicional. Oigan esto, por eso les decía que son dos cosas. La primera, lo que acaban de escuchar ustedes. Hay un delito que es un delito que jamás prescribe, y que es el atacar hospitales o lugares en los que están enfermos. Es verdad que atacaron. Recordemos que hubo muertos, recordemos que hubo heridos, y quieren ahora, para justificar al que dio la orden, decir que había un intento de golpe de Estado. ¿De qué golpe de Estado me hablan? Mentirosos, 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 eso es lo que son. No hubo golpe de Estado, hubo ahí una sublevación y una molestia porque aprobaban la ley del servicio público la víspera, no porque había golpe de Estado. Y yo les voy a demostrar una segunda cosa que les ruego que tomen atención. Sí saben ustedes, y que demuestra que la administración de justicia en el país está secuestrada. Sí saben ustedes, compatriotas, que todos los policías y todos los miembros de la fuerza pública que hoy están presos por 30S, están presos ilegal e inconstitucionalmente. Permítanles demuestro. Les ruego que tomen la Constitución de la República. Abran por favor el artículo de las disposiciones transitorias, la primera disposición transitoria. La primera disposición transitoria. Óigame, en el segundo inciso dice: disposición transitoria primera, Constitución de Montecristi. Abro comillas. En el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes. En el plazo máximo de 360 días, es decir, a partir del día 20 de octubre del 2008. Numeral 10, les ruego que tomen atención y vean la infamia de haber metido presos a ciudadanos sin código, óigame, sin código penal y sin código de procedimiento penal policial o militar. Dice textualmente, numeral 10, la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial. Les repito, entre comillas, 10, la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial. Cierro comillas. Díganme ustedes, compatriotas, ¿quién ha visto el Código Penal Militar o Policial?
¿Quién ha visto el Código de Procedimiento Penal, militar o policial? ¿Saben qué? Nadie, porque todavía no se expide. Y entonces, ¿cómo están presos? ¿Y cómo les metieron presos de 10 años? ¿Cómo metieron presos de 12 años? ¿Cómo les hicieron firmar una imploración de indulto sabiendo que no hubo golpe de Estado? Esa es la infamia que tiene que ser denunciada una vez más y que lo hemos hecho hace años, lo hicimos, y hoy hemos vuelto a señalar, porque resulta que el señor presidente dice que él no mete la mano en la Administración de Justicia. ¿Para qué va a meter la mano si toda la Administración de Justicia es de Alianza País? Pues señor, ¿a quienes quieren engañar? ¿A quienes quieren sorprender? No, compatriotas, no nos dejemos engañar. Aquí las cosas tienen que ser dichas en altas y claras voces, y con la verdad, y con la documentación, y con la referencia exacta. Y claro, y ellos quieren volver, quieren seguir manejando el país, luego de lo que fueron los resultados electorales fraudulentos, que siempre fueron fraudulentos. Acuérdense desde la primera reelección de Correa, el día 26 de abril del 2009 fue el día de las elecciones, y el día viernes 8 de mayo del 2009, recuerden ustedes que el doctor Enrique Herrería y la abogada Cintia Viteri llegaron al antiguo local del supermercado Santa Isabel y encontraron que la empresa Digital Team tenía 221 computadoras con 221 digitadores que estaban haciendo ¿qué cosa? Estaban manejando las pantallas y acomodando los resultados para garantizar la reelección pues de Correa. ¿Qué más podía hacer? Y estos no nos van a nosotros a querernos sorprender. Y le castigaron a Teleamazonas por haber pasado en directo. Ahí ordenaron los miembros del Consejo Nacional Electoral, sí, ordenaron que apaguen las máquinas y que se vayan uno a uno. ¿Y por qué no han averiguado? Pues siempre ganaron con fraude, inflando los padrones electorales, incrementando en más de 1.300.000 en el caso del 2013, y ahora en el caso del 2017 con 1.617.000 votantes fantasmas. Y alguien puede decir, ¿y cómo firmaban entonces en los casilleros de los votantes fantasmas? Para eso, en el año 2010, en octubre, mandaron a escanear y tienen las copias de todas las firmas de todos los ecuatorianos que con el registro civil desde 1901 firmaron y están las huellas de ellos en el registro civil. Ahí tienen las firmas y con esas firmas pueden hacer un padrón o un registro electoral cualquier día del año, compatriotas. Aquí funciona el fraude y hoy dice que han sacado 74 asambleístas y que han sacado 16% de votos más que lo que sacó el licenciado Lenín Moreno, que llegó a cerca del 40% en la primera vuelta. Todo es un fraude, todo es una mentira, y con esa mayoría impiden que comparezca Glass, y con esa mayoría quieren sacarle al Contralor, porque ha tenido el doctor Celi la audacia, el atrevimiento de decir que va a revisar cómo es que el Ecuador tiene la deuda externa actual. ¿Por qué tienen el terror y se les ponen los pelos de punta? Porque allí va a aparecer de dónde y en dónde está la plata del IES, que alguna gente calcula que está entre 13.900 hasta 17.400 millones. Como tiene que saberse dónde va la plata del IES, está o no eso registrado en la deuda pública. Y la plata del Banco Central, más de 8.000 millones. Y entonces el presidente Correa, desde Bélgica, asustado, dice, ya no pueden revisar la deuda porque eso ya fue antes chequeado por el señor Carlos Poli. Miren ustedes, qué descaro, este bloque legislativo encubridor, vergüenza nacional, vergüenza del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo puede representar a un pueblo noble, un pueblo digno, un pueblo honesto, un pueblo con convicciones? Este grupo de encubridores, señores, el pueblo tiene que abrir los ojos, no tiene que dejarse engañar, tiene que salir a las calles, si tienen que irse a la casa, todos los que han secuestrado las instituciones de nuestra patria tendrán que irse. Y yo creo que este pueblo tiene derecho a una mejor suerte, a un mejor destino. ¿Y qué es lo que dicen estos señores asambleístas de Alianza País?
que están defendiendo el proyecto, que es el proyecto lo que ellos protegen, que es el proyecto lo que ellos amparan. ¿Cuál es el proyecto de estos vendepatrias? Y les digo vendepatrias con razón. A ver, ¿por qué les decimos vendepatrias? ¿Por qué les decimos atrasapueblos? ¿Por qué tenemos que salir a enfrentarles permanentemente? Porque no se van a robar esta patria, no se van a robar el Ecuador. Señores, tienen que pelear con nosotros, tienen que enfrentarse con el pueblo, tienen que saber que aquí no es que nos vamos a doblegar, no nos vamos a arrodillar, los vamos a enfrentar y los vamos a vencer, los tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra patria sea colonia de nadie, no será estrella ni de la bandera de las barras, ni de la bandera de la República Popular China. No, señores, esta patria tiene quien le quiera, esta patria tiene quien le ama, esta patria tiene quien le defienda. ¿Cuál es el famoso proyecto de los señores de Alianza País? El proyecto de ellos es proseguir en la venta, en la transferencia, en regalar la riqueza de la nación. ¿Quién tiene hoy el petróleo, compatriotas? Las compañías extranjeras. Allí está Petrochina, Petrooriente, Andes Petroleum de la China. Allí está la Repsol de España, la Agiboil. Allí están los campos Ispingo, Tiputí y Tambococha en manos de la compañía china Sinopec. Alguien dirá, ¿y dónde está la fuente? Revisen la revista Vistazo 1178 del 23 de septiembre del 2016 en la página 46. Y van a los debates, y van a los programas de opinión y dicen: nosotros somos los que hemos recuperado el petróleo y ahora el 80% es del Estado y el 20% de las compañías. Mentirosos, mentirosos. Una sola compañía, la que maneja el campo Auca ahora, la empresa francesa Schlumberger. Solo esa compañía tiene el 19% del total de las reservas de la República del Ecuador. Mentirosos, vienen a querer hacer creer que tienen un proyecto patriótico, un proyecto de defensa de la soberanía nacional. Mentirosos vendepatrias, que hay que enfrentarlos y que hay que desenmascararlos. ¿Quién entregó pues el campo Sacha? ¿Quiénes entregaron todas las minas de oro, todas las minas de plata, todas las minas de cobre de la República? El pueblo ecuatoriano tiene que saber la verdad. El proyecto de la mina Fruta del Norte, que está ubicada en la cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, en el límite con el Perú, le entregaron a la compañía Lundin Gold. ¿Saben cuál va a ser la ganancia de la compañía Lundin Gold? 10.700 millones de dólares. 10.700 millones de dólares. ¿Saben cuál es la inversión total de esta compañía? 651 millones. Imagínense, invierten 651 y se van a llevar 10.700 millones de dólares. Eso llaman ellos, dizque, el proyecto vendepatria, proyecto atrasapueblo, traer esta cosa que tiene que ser conocida por el pueblo ecuatoriano. ¿Y saben dónde firmaron esto? Lo firmaron en la vicepresidencia de la República, cuando su titular era el señor Glass, que sigue siendo todavía. Imagínense. Y la mina Pananza San Carlos, la segunda reserva del planeta, con 14.000 millones de libras de cobre, le entregaron a la Junefeld y a la Tonglindung Ferrous de la China. Eso llaman ellos el proyecto, entregar la riqueza nacional. Y entregaron la mina Mirador de Zamora Chinchipe, que tiene 6.700 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro, 25 millones de onzas de plata, conforme los datos emitidos desde la propia vicepresidencia de la República y del Ministerio de Minas, conforme lo publica Diario El Comercio del jueves 15 de diciembre del 2016 en la página sexta. Y entregaron también, no olvidemos, las minas de oro de la provincia de la Azuay. ¿Cuáles son las minas de oro de la provincia de la Azuay? Son 3 minas de oro, y las 3 minas de oro, recordemos que están entregadas también a compañías extranjeras. ¿Cuáles son las minas de oro de la provincia de la Azuay? Hagamos relación, compatriotas. Son las minas que se llama
La una Quimsacocha, la otra se llama Loma Larga y la otra se llama Río Blanco. Y recordemos quiénes entregaron la telefonía celular a las compañías extranjeras y quiénes entregaron Puerto Bolívar 50 años a la compañía Yilpor Holding, que es de la familia Yildirim, del primer ministro de Turquía, y donde es socio el señor Erdogan, presidente de Turquía. Y habrá que preguntar si atrás o junto a ellos no están también capitales de quienes han dirigido el Ecuador e hicieron esa concesión de una obra que ya la hicieron los productores bananeros de la provincia del Oro hace décadas. ¿Y quiénes entregaron Posorja? ¿Y quiénes entregaron a la DP World Investment, que es propiedad del señor Ahmed bin Sulayem por 50 años? Me llamó la atención y lo lamento de que el presidente Lenín Moreno se fue a la colocación disque de la primera piedra de una obra que van a entregar por 50 años, compatriotas, a las compañías extranjeras, en este caso a la compañía que justamente se llama DP World Investments. Y recuerden ustedes que no solamente se entregó Puerto Bolívar y Posorja, también se entregó el puerto de Manta por 40 años. Entregaron a la compañía chilena Gunza. ¿Qué es lo que queda para el Ecuador con el gobierno de la Revolución Ciudadana, compatriotas? ¿Qué es lo que queda? Averigüemos, analicemos. Resulta que casi todo está en manos de las compañías extranjeras. Esto los ecuatorianos tienen que recordarlo. Esto no pueden olvidarlo, compatriotas. Necesitamos que la gente sepa exactamente lo que ha significado el gobierno de Rafael Correa, la encarnación de la conducta antinacional, de la conducta vendepatria. Eso es lo que nosotros tenemos que recordarle al pueblo para que no quede otra vez presa del engaño de este gobierno antinacional y vendepatria. Quisiéramos plantear nosotros frente a esto qué cosa. Necesitamos ir a una consulta popular que primero anule todas las enmiendas del día 3 de diciembre del 2015. Allí decidieron la reelección de Correa. ¿Para qué quiere venir el señor Correa a dirigir el Ecuador? Para acabar de entregar lo que no le transfirió ahora en estos 10 años de destrucción nacional. ¿Qué quiere entregar ahora? ¿Qué le faltó entregar si entregó el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos, las fábricas de cemento? ¿Qué no entregó a las compañías extranjeras de este vendepatria? ¿Qué quiere entregar ahora? ¿Quiere entregar el Chimborazo, el Cotopaxi, el Tungurahua, el Pichincha, el Sangay, el río Guayas, el Jubones, el río Esmeraldas, el Paute, el Zamora, el Tomebamba, el Machángara? ¿Qué quiere entregar? El Pastaza, el río Napo. No más vendepatrias. Tiene que todas las reformas disfrazadas de enmiendas del 3 de diciembre del año 2015, todas tienen que derogarse, no solo 2 o 3 como dice por ahí el señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso, cuando era candidato la vez anterior, dijo que todas esas enmiendas eran inconstitucionales, y sí que eran inconstitucionales. ¿Por qué de las 17 enmiendas ahora solo quieren que 3 de ellas sean corregidas? ¿Qué quieren? ¿Que las Fuerzas Armadas sigan en políticas de represión interna, como justamente lo planteó Correa con una de las enmiendas reformando el artículo 158 de la Constitución? No, señor. Las Fuerzas Armadas deben defender la soberanía y la integridad territorial. No se hicieron para reprimir a los ecuatorianos. En el proyecto de dominio mundial, un día quieren asaltar la Amazonía para llevarse el agua, para llevarse las tierras, para llevarse la flora y la fauna. ¿Qué están queriendo? ¿Que este país no tenga fuerzas armadas entonces? No, señores. Tiene el pueblo que protegerse, tiene la nación que ampararse. Y nosotros le planteamos que además, ¿por qué no quieren que otras enmiendas no sean anuladas? Tienen que anularse todas. ¿Por qué prohibieron de que los municipios y consejos provinciales, por ejemplo,
no puedan hacer consultas, porque tenían terror de que los municipios y consejos provinciales, por ejemplo, le pregunten al pueblo si es que debería o no darse paso a la destrucción del agua con el uso del cianuro y el mercurio con las minas metálicas. Entonces decidió Correa de que eso no hay que preguntar. Pero ¿por qué el señor Guillermo Lasso se olvida de lo que propuso? ¿Por qué ahora con sus asambleístas solo plantea que solo deben ser 3 las preguntas que tienen que ver con las enmiendas? No, señor. Y no solo eso, tenemos que ir también en otra perspectiva. Vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Es indispensable porque caso contrario quedan vigentes todas las leyes antinacionales, pues. Hay leyes que permiten la entrega, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, una ley del sector eléctrico. Hay leyes que permiten que todas las telecomunicaciones vayan a manos de compañías extranjeras. No podemos permitir que esas leyes queden vigentes. Hay una ley que se llama la Ley de Territorios, de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicado en el suplemento del registro oficial del día lunes 14 de marzo del 2016. En esta Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en su artículo 20, permite que las tierras rurales del Ecuador puedan ir a manos de compañías extranjeras, sea de la sierra, sea de la costa, sea del oriente o sea de Galápagos. Y no podemos permitir que estas leyes de los verdepatrias sigan vigentes. No, compatriotas. Y es necesario que el pueblo salga a las calles el día 20 de septiembre, pero que sepa que no es porque le va a apoyar a nadie, sino porque va a defender lo que significan los más altos y caros intereses de nuestro pueblo, porque es necesario derogar las leyes represivas y fascistas, como la Ley Orgánica de Comunicación, como el Código Orgánico Integral Penal, porque caso contrario todas las leyes de Correa quedan vigentes. Si es que no quieren los señores, hay gente que tiene la esperanza que dice que Lenín Moreno va a hacer la consulta y que dicen unos que va a ir y otros que no va a ir la Asamblea Nacional. Yo creo que el pueblo tiene que libremente escoger su camino, no subordinarse a ninguna de las fracciones de los grupos dominantes. Debe emprender lo que decía el doctor Manuel Agustín Aguirre, un distinguido socialista lojano. Él decía que el pueblo debe buscar su propio camino, que no debe ser furgón de cola de ninguna de las fracciones de los grupos opresores y dominantes en nuestra patria. Y yo creo que en esa perspectiva deberíamos plantear en definitiva 3 cosas. Primero, vamos con una sola pregunta a la nulidad y a la inconstitucionalidad de las reformas tramposas, de las reformas inconstitucionales disfrazadas de enmiendas del día 3 de diciembre del año 2015. Primero, con una sola pregunta, todas las enmiendas se van, entre ellas la reelección del más grande vendepatria que ha tenido este país. En segundo lugar, cumpliendo lo que dice el artículo 444 de la Constitución, que el presidente convoque Asamblea Nacional. Y si el presidente no convoca, que el pueblo del Ecuador recoja las firmas del 12%. O caso contrario, la otra alternativa es que peleemos en las calles y en las plazas, en las ciudades y en los campos, a que se larguen todos los que han secuestrado la actividad política, los que se han tomado por asalto las instituciones de la patria. No, señores, no nos van a doblegar, no nos van a enjaular, no vamos a permitir que dejen destruyendo la vida, el bienestar de las próximas generaciones. Compatriotas, no puede nadie cruzarse de brazos. Es indispensable que nos levantemos, más aún cuando están empeñados en brindar protección, en brindar impunidad a los responsables de los atracos de este país. Dicen no hay pruebas. Con la lógica de Alianza País, Hitler sería inocente, porque Hitler podría haber dicho, ¿dónde están las pruebas que yo llevé los cuerpos para quemar en los hornos crematorios? A ver, demuéstrenme una foto que yo aplasté el botón para que funcionen las cámaras de gas. El señor Alberto Fujimori podría también decir con el cinismo de Alianza País
que es inocente, porque él podría decir, cuando mandó a esterilizar a más de 250 a 750,000 mujeres pobres del Perú, él podría decir, demuéstreme que yo tenía un bisturí en mis manos, demuéstreme que yo estuve en una sala de operaciones, demuéstreme que yo soy médico, que yo soy enfermero. Entonces, no es así las cosas. O el mismo Francisco Franco podría haber dicho, señores, yo no puedo ser culpable, tiene que demostrarme que yo estuve con la Legión Cóndor bombardeando la ciudad de Guernica, la ciudad vasca, hasta que desaparezca. El señor Richard Nixon y Henry Kissinger, dos genocidas que destruyeron millones de vidas humanas y quemaron más de la cuarta parte de todo lo que es Vietnam, Laos y Camboya, podrían haber dicho, con la lógica de Alianza País, somos inocentes porque nunca estuvimos en Vietnam, nunca estuvimos en Laos, nunca estuvimos en Camboya, no somos pilotos de guerra, no utilizamos los aviones ni botamos nosotros el napalm. Pero ¿quién ordenó, pues? ¿Quién ordenó? No vengan acá con semejante viveza y vienen a decir que son inocentes Correa, inocente San Blas. ¿Cómo, señores? Si tenían todos los poderes en las manos, se apoderaron de la Administración de Justicia, se apoderaron con procedimientos electorales absolutamente turbios, se cogieron el órgano legislativo, se cogieron la Fiscalía, se cogieron la Procuraduría, se cogieron la Contraloría, se han cogido todo y el pueblo no tiene ante quién acudir. Compatriotas, este es un pueblo que nació para la victoria, que nació para vencer. Nosotros somos los herederos históricos de las luchas de Atahualpa, de Rumiñahui, de Bolívar, de Sucre, de Juan Montalvo, de José Peralta, de Manuela Sáenz, de Manuela Garaycoa, de Manuela Cañizares, de las personas y próceres que en esta patria nos han antecedido. No podemos nosotros, bajo ningún concepto, doblegarnos. No, señores, esta patria será defendida por nuestro pueblo. No importa lo que quieran hacer, pero nosotros tenemos la obligación de desenmascararlos. No van a seguir entregando la República al capital extranjero. Nosotros tenemos que proteger, que defender nuestra patria. Nadie más lo hará, nadie vendrá en auxilio nuestro y tenemos nosotros que ser solidarios profundamente con nuestra patria y nuestro Ecuador. No olvidemos lo que decía José Martí: el que vive de la infamia o la Codempaz es un infame. Abstenerse de ella no basta, se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen es cometerlo. Los que creen que van a destruir nuestro país, los que creen que van a seguir entregando la riqueza nacional, el patrimonio del pueblo, están muy equivocados. Van a tener que enfrentarse con nosotros, con quienes formamos este movimiento que va surgiendo en todos los rincones del país, el Ecuador libre y eterno, y vamos a vencerlos porque nacimos para la victoria. No nos van a doblegar, no podrán acabar con un pueblo entero, porque tenemos el convencimiento, la convicción, la mística para derrotar a todos los vendepatrias, a todos los verdugos de la nación, porque la patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! Hermanos, que nadie se cruce de brazos. El día 20 de septiembre, todos a las calles a condenar la corrupción, el asalto, el atraco a la riqueza nacional. Han manejado más de 450,000 millones y dicen que ellos no dan cuentas, que no hay pruebas, que no existen culpables, que el Consejo de Administración Legislativa no ha encontrado motivos para que vaya el señor Glass, que el señor Correa tiene que venir otra vez a seguir vendiendo lo que le faltó vender en los primeros 10 años de conducta antinacional, que tiene que venir a seguir destruyendo el sistema educativo, el sistema médico, que viene a seguir reestructurando las Fuerzas Armadas. No, señores, están equivocados. Esta patria tiene quien le ame, como hemos dicho, tiene quien le defienda, y la vamos a proteger. Señoras y señores, hermanos del Ecuador entero, les invitamos a que se incorporen al movimiento Ecuador libre y eterno,
que va a encarnar, que sintetiza los sueños, las aspiraciones, las ilusiones, las esperanzas de los irredentos de siglos, de los humillados por centurias, de los que han sido o han pretendido agobiarlos por generaciones. No nos vencerán, jamás nos vencerán, compatriotas, porque este pueblo nació para la victoria. Podrán matar 1,000, podrán matar 10,000, podrán matar 100,000, jamás un pueblo entero. Recordemos lo que dijo José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, cuando le descuartizaban en la plaza central del Cusco, que hoy se llama la Plaza de las Lágrimas, el 18 de mayo de 1781, cuando los colonizadores españoles lo descuartizaban con corceles. Este dirigente popular, este dirigente indígena de la América Meridional, cuando lo arrancaban los brazos y las piernas, gritó: seré millones, volveré y seré millones. Sí, señores, somos millones, seremos más millones y seremos la encarnación de la victoria, la reivindicación de este pueblo sufrido, de este pueblo agobiado, pero que ha dicho basta a los tormentos centenarios y se yergue para vencer a todos estos verdugos, estos vendepatrias, estos atrasapueblos. Vive el Ecuador desde siempre y para siempre, porque la patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Vive el Ecuador libre y eterno. Muchas gracias, buenos días, Dios mediante hasta el próximo domingo. Opiniones y comentarios emitidos en este programa son de absoluta responsabilidad de quien los emite. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. El pensamiento bolivariano es libre, sin injerencias y sin imposiciones. Llegamos al análisis del acontecer político de nuestra realidad nacional. Escuche Tribuna Socialista Bolivariana todos los domingos a las 10 de la mañana por Morena 640 en amplitud modulada estéreo. Métale a la marcha.